Bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Juan, esto es CryptoGenix y en este canal hablamos de todo lo que tiene que ver con la industria de cripto, Bitcoin y blockchain. En este video te voy a contar cuáles son las nuevas tecnologías que vienen a mejorar la red de Bitcoin, porque como sabemos Bitcoin no es una tecnología que se creó y es estática, sino que está mejorando constantemente, tiene una mejora continua y las nuevas tecnologías que vienen a mejorar la red se llaman Schnorr Signatures o firmas de Schnorr y Taproot. Así que vamos a ver estas dos tecnologías en este video para que tengas un mejor entendimiento de lo que se viene en Bitcoin, una mejora inminente. Así que quédate que ya arrancamos. Bueno, vamos a empezar entonces con el video de Bitcoin, Taproot y Schnorr Signatures o firmas de Schnorr, las tecnologías que se vienen en Bitcoin. Y lo primero que te quiero contar sobre Taproot es que es una mejora en la anonimidad y en la escalabilidad de Bitcoin. Y su objetivo es que las transacciones Pay to Script Hash y Pay to Public Key Hash sean indistinguibles, ¿sí? Si recordamos de videos anteriores lo que significaba la Pay to Public Key Hash y la Pay to Script Hash, ¿sí? Pay to Public Key Hash es, como sabemos, todas las transacciones en Bitcoin se bloquean con un script, diferentes tipos de script. Estos son algunos de los tipos de script que existen, más comunes. Y Pay to Public Key Hash es el script que básicamente dice que solo la persona que posea la clave privada correspondiente con esta clave pública con la cual yo bloqueo los fondos podrá desbloquear el script y usarlos, ¿sí? Entonces, este es el script de bloqueo más común que existe en Bitcoin. Hicimos un video específico sobre esto, así que te lo voy a dejar en la descripción para que repases un poquito más. Y después tenemos el Pay to Script Hash. Básicamente lo que dicen estos pequeños programitas o scripts son las condiciones de que se deben cumplir para poder gastar los fondos. En este ejemplo, por ejemplo, podemos ver que todos los participantes B, C y D deben proveer sus firmas digitales para poder gastar los fondos bloqueados en el script Pay to Script Hash. ¿Sí? Es un ejemplo donde 3 usuarios tienen que ponerse de acuerdo para poder gastar los fondos bloqueados en un script Pay to Script Hash. Entonces, vamos a ver cuál es el problema con este tipo de scripts en Bitcoin, ¿sí? El problema es que como pueden haber diferentes condiciones y pueden haber múltiples condiciones para gastar los fondos en un script, cuando se cumple una de esas condiciones, se revelan públicamente todas las otras condiciones y las posibles formas de gastar los fondos, ¿sí? Entonces esto es un poco malo para la privacidad de Bitcoin, sí, porque podemos revelar todas las formas en las cuales un Bitcoin o los fondos podrían haber sido gastados. Es ineficiente, especialmente en scripts que tienen muchas condiciones. Y bueno, obviamente, como comentamos, revela los datos sobre el dinero, cómo podría haber sido gastado. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? Es Taproot, que viene a solucionar esto de dos formas, con dos tecnologías, ¿sí? Una se llama MAST y otra firmas de Schnorr. Vamos a ver las dos tecnologías por separado, a ver cómo funcionan. Entonces, empezamos con MAST, que es una abreviación de Merkleized Abstract Syntax Tree o árboles de sintaxis abstracta merkelizada. No te asustes por la definición técnica, vamos a ir poco a poco viendo de qué se trata. Lo que sí te recomiendo es que veas el video de Árboles de Merkel, en donde explicamos más a detalle de qué se tratan los árboles y los árboles merkelizados. Así puedes entender un poquito más lo que se viene. Entonces vamos a repasar un árbol de Merkel, como vimos en los otros videos. En un bloque de Bitcoin tenemos el encabezado y las transacciones, la TX0, TX7. Las transacciones son hasheadas sucesivamente hasta llegar a un Merkle root, ¿sí? A un árbol de Merkle. El árbol de Merkle tiene un Merkle root. Y este Merkle root se hashea con el hash del bloque anterior y el nonce que encontró el minero para crear el hash del bloque en el que estamos. Esto ya lo vimos en otro video. Ahora vamos a ver lo que son los árboles de sintaxis abstracta. Y básicamente un árbol de sintaxis abstracta
Es una forma de representar la estructura sintáctica del código fuente, ¿sí? O en estos casos de estos scripts, ¿sí? Estamos en el caso de los pay to script hash, donde bloqueamos los fondos de Bitcoin con un script que puede tener muchas condiciones. Esas condiciones se pueden representar en un árbol, ¿sí? Ahora lo vamos a ver más en detalle para que tengas una idea. Cada noda representa una construcción que ocurre en el código fuente. Entonces, vamos a ver un ejemplo que va a quedar bastante más claro. Esto es un ejemplo de cómo sería un pay to script hash, traducido obviamente a un lenguaje que podamos entender. Y dice así: Sara quiere gastar sus bitcoins en cualquier momento, pero si sus bitcoins no son gastados en los siguientes 3 meses, quiere que sus hermanos Pedro y Pablo puedan gastar sus bitcoins siempre y cuando estén de acuerdo en qué gastarlo. Vamos a parar acá y vamos a analizar de nuevo esta frase porque es interesante. Dice: Sara quiere gastar sus bitcoins en cualquier momento. Esta es una condición del pay to script hash que básicamente es igual a cualquier otra condición cuando queremos gastar bitcoin normalmente, si queremos gastarlo en cualquier momento. Pero tiene otras condiciones ahora. Dice: pero si sus bitcoins no son gastados en los siguientes 3 meses, quiere que sus hermanos Pedro y Pablo puedan gastar sus bitcoins siempre y cuando estén de acuerdo en qué gastarlo. Significa que tenemos otra condición que tienen que haber pasado los 3 meses y Pedro y Pablo tienen que estar de acuerdo en gastarlo. Entonces, vamos a agarrar esta frase que vimos con estas condiciones y la vamos a traducir en un árbol de sintaxis abstracta, muy básicamente, ¿sí? Entonces, este es el árbol de sintaxis abstracta para el script que vimos anteriormente. Arriba de todo tenemos una condición OR o una condición O. ¿Qué significa esto? Significa que si pasa esta condición a la derecha que vemos o esta condición a la izquierda, se cumplen las condiciones del script en total, ¿sí? Si pasa esto o esto. Entonces, ¿cuál es la primera condición? La condición es que Sara provee su firma digital. Esto corresponde con la parte del script que dice que Sara quiere gastar sus bitcoins en cualquier momento. Entonces, si Sara provee su firma digital, se cumple la condición en total porque dice que si se cumple esto o esto. La otra condición que existe en este pay to script hash es que la condición AND, ¿sí? La condición AND y la condición I, que quiere decir que si esta condición multisig o condición timeout, las dos se tienen que cumplir para que esta condición se cumpla en total. Si una sola se cumple y la otra no, esta condición no se cumple. Entonces, ¿cuáles son las dos condiciones de entrada a la condición AND? Una es la condición de timeout, quiere decir que hayan pasado 3 meses. Esta es la parte que dice que si pasaron 3 meses en el script. Y la otra es la condición multisig o multisignature o multifirma, que dice que Pedro y Pablo tienen que estar de acuerdo en qué gastar el dinero. Entonces, se traduce a que Pablo provee su firma digital y Pedro también provee su firma digital en el mismo momento. Entonces pueden firmar una transacción los dos juntos y eso significa que están de acuerdo en dónde va a ir el dinero. Y si pasan los 3 meses, se cumple la condición AND y como si se cumple la condición AND, no importa si se cumplió o no esta, se cumple en total la condición del script. Entonces, esto es el árbol de sintaxis abstracta de este script, muy básicamente lo que significa, cómo funciona. En la realidad existen condiciones un poco más complejas, pero esto es una forma de simplificar para explicarlo en este ejemplo. Y un árbol de sintaxis abstracta merkalizada es básicamente el mismo árbol, pero lo hasheamos y hasheamos las condiciones sucesivas de la misma forma que lo hacíamos con las transacciones, vamos hasheando y al final conseguimos el Merkle root que representa todas las condiciones del script unívocamente. Acá vemos una representación de todos los hashes sucesivos. Y esto es el árbol de sintaxis abstracta merkelizada. Ahora, ¿cuál es el objetivo? ¿Sí? Vemos que el Merkle root representa unívocamente las condiciones del script. Y lo que pasa con este árbol es que nosotros podemos verificar que una condición se cumple
con un Merkle Proof o prueba de Merkle, ¿sí? ¿Qué es esto? La Merkle Proof o prueba de Merkle es que se puede probar las condiciones de una rama del árbol sin revelar las demás condiciones. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo soy Sara y quiero gastar los fondos, voy a ir por esta rama del árbol, ¿sí? La condición de que Sara provee su firma digital. Cuando yo creo la transacción y proveo la firma digital de Sara y se cumple esta condición, como todo esto está hasheado, en la transacción no se muestra toda esta parte del árbol, ¿sí? No sabemos qué es lo que está pasando, no sabemos si había otras condiciones, si esa era la única. No, la gente desde afuera no puede saber, en comparación con cómo funcionaba antes, que se revelan todas las condiciones. Ahora solamente podemos ver que hay una condición que se revela de la misma forma. Si pasaron 3 meses y Pedro y Pablo se pusieron de acuerdo y firmaron digitalmente la transacción, se cumplió esta condición, pero no sabemos que había esta condición, y quizás este es un ejemplo muy simple, pero puede haber otro tipo de transacciones con otro tipo de script, con condiciones muchísimo más complejas, y no revelamos cuáles son las condiciones extras que podrían haber sido completadas para gastar los fondos en el script. Entonces, esta es la forma de cómo funcionan los árboles de sintaxis abstracta merkelizada. Entonces, reduce el tamaño de transacciones de script muy complejos, ¿sí? Y existe una mayor privacidad al no revelar todas las posibles condiciones que satisfacen el script. Y es un sistema más eficiente en general que permite el desarrollo de scripts más complejos. Son los Bitcoin Smart Contracts, ¿sí? Como sabemos, en Bitcoin se pueden programar estos scripts, vendrían a ser los Smart Contracts de Bitcoin. Obviamente no son tan complejos como en Ethereum porque el lenguaje de programación es bastante más reducido, pero vienen a mejorar muchísimo este aspecto, esta tecnología. Entonces, estos fueron los árboles de sintaxis abstracta merkelizada. Y ahora vamos a ver la siguiente tecnología que trabaja en conjunto con Mast, que se llaman las firmas de Schnorr o las Schnorr Signatures. Entonces vamos a repasar un poco de cómo funcionaban los pay-to-script hash, ¿sí? Cuando, por ejemplo, teníamos usuarios B, C y D, en un ejemplo que tenían bloqueados los fondos con un pay-to-script hash, y querían gastarlos, y se los querían enviar al usuario X, se crea una transacción bloqueando los fondos con un script pay to public key hash porque se lo están enviando al usuario X. Pero para liberar los fondos que están bloqueados con el pay to script hash, todos los participantes B, C y D deben proveer sus firmas digitales para poder gastar los fondos bloqueados. Entonces, esto no es nada nuevo de lo que ya estábamos viendo antes, pero quería repasar para el siguiente paso, ¿sí? Estamos en el paso en donde vamos a gastar esos fondos. Entonces, el usuario B, C y D tienen que proveer por separado sus firmas digitales SDCA, que SDCA es el algoritmo de firmas por multiplicación de curvas elípticas, que es el que utiliza Bitcoin hoy en día. Y obviamente esto es un mayor trabajo para los mineros para verificar cada firma una por una. ¿Sí? En este ejemplo tenemos 3 nada más, pero puede haber muchísimas más condiciones. Los mineros tienen que ir uno por uno verificando las firmas digitales de cada uno de los firmantes, y cuando lo hacen también se exponen las direcciones de Bitcoin de los participantes de este pay to script hash. Entonces no es tan bueno para la privacidad. Ahora, ¿qué pasa con las firmas de Schnorr? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ahora los usuarios B, C y D, en vez de proveer sus firmas por separado, se crea una firma única, ¿sí? Compuesta por las 3 firmas digitales de los usuarios B, C y D. Entonces, cuando vamos a la transacción que vemos que se gastaron los fondos de la Pay to Script hash, en la transacción nosotros vamos a ver solamente una firma
que podría haber sido una firma de un usuario o de un pay-to-script hash o de cualquier otro tipo de script. Entonces no vamos a poder saber de cómo se gastaron esos fondos, cuáles fueron las condiciones por las cuales se gastaron esos fondos. Entonces esto es cómo funcionarían a un nivel básico las firmas de Schnorr si en vez de proveer las llaves privadas una por una, se crea una llave privada única a partir de en este caso, de los 3 usuarios, y eso es lo que se muestra en la transacción. Entonces, que lo que pasa es que todos los tipos de transacciones usarán las firmas de Schnorr. Las transacciones en las cuales nosotros nos enviamos dinero uno a uno, o las pay-to-script hash. Entonces las firmas van a ser más eficientes y anónimas porque esconden los firmantes del pay-to-script hash. Y obviamente, de nuevo, lo que hablábamos, lucen como cualquier otra pay-to-public key hash, como cualquier otra transacción normal de una persona a otra. ¿Sí? Entonces es imposible diferenciar las transacciones. Esto agrega una capa de privacidad mucho más importante de lo que había hoy en día. Entonces, esto fue un poco lo que es Taproot, ¿sí? A un nivel muy general, las dos tecnologías que la componen, Mast y firmas de Schnorr. Mast significa árboles de sintaxis abstracta merkelizada, y básicamente sirve para no revelar todas las condiciones que existen para gastar los bitcoins en un pay-to-script hash, ¿sí? O sea, cuando cumplimos una de las condiciones, todas las demás no se revelan, y esto hace que sea muchísimo más eficiente y muchísimo más seguro y muchísimo más anónimo. Y las firmas de Schnorr sirven para también anonimizar los pay-to-script hash. ¿Por qué? Porque ahora directamente vamos a, si teníamos 3 usuarios que quieren firmar digitalmente un script para gastar los fondos, cuando vemos la transacción, vemos solo una firma, no vemos las 3 firmas y las direcciones de Bitcoin que existen de esa firma, sino que solo vemos una y no sabemos si corresponde con un pay-to-script hash, si corresponde con un usuario. Es completamente anónimo. Entonces, Taproot, como vemos, viene a utilizar estas dos tecnologías para mejorar la escalabilidad, la eficiencia y la anonimidad de Bitcoin. Espero que te haya gustado este video. Es un poquito técnico, pero es importante entender estas tecnologías que se vienen. Todavía no están implementadas, pero están muy, muy cercanas a estar ya implementadas en la testnet y luego en el mainnet. Así que decime qué te pareció este video, si te gustó, déjame en los comentarios y nos vemos en la próxima.